El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy me estaré dirigiendo a ustedes un programa que he titulado Poder para. Quizás va a ser un poquito difícil de entender, pero lo que creo es que en estos momentos que el Señor está manifestándose de maneras especiales y poderosas, nos corresponde a nosotros discernir lo que realmente estamos buscando en estas manifestaciones poderosas de Dios, donde ha reavivado fuego en lugares que pensábamos que ya estaban apagados. Y el Señor está derramando su poder. Lo hemos visto en campañas evangelísticas, en avivamientos en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿poder para? Y en ese sentido, espero poder tener un diálogo unilateral con ustedes, pero que puedan escucharme y discernir. No te vayas, vuelvo en breve. Mientras pensaba en qué compartir en este programa con ustedes, ¿verdad? Como saben, la dinámica, a veces tenemos paneles, a veces tenemos invitados, y en ocasiones soy yo dirigiéndome a ustedes con unos análisis legales, políticos, en otros teológicos. Hoy me llamaba poderosamente la atención la lectura de Filipenses 2:6, la parte específica que habla de Jesús, que dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despoja de su naturaleza divina completa y se hace hombre. Y cuando estudiamos con detenimiento la palabra, vemos que los milagros que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, y que renunció a todo lo que tenía en el cielo, que estaba allí, no le faltaba absolutamente nada. Se despoja de esa igualdad a Dios para venir a la tierra. Por eso lo conocemos como todo hombre, todo Dios, porque si nos olvidamos de la naturaleza humana de Jesús, dice entonces que tenemos el espíritu del anticristo, porque hay que confesar que Jesús vino en carne. ¿Por qué traigo esto? Porque en estos momentos que Dios ha puesto una carga muy grande en todos los creyentes sobre un avivamiento, yo veo iglesias que están avivadas. Aquí en la senda antigua la iglesia está viva, la iglesia está avivada. El Señor hace milagros, señales, prodigios, conversiones. Sin embargo, todavía seguimos buscando algo más. Estamos buscando algo más profundo. Y en un culto terminó casi toda la iglesia tirada en el piso, clamando a Dios, gimiendo a Dios por un derramamiento especial de su Espíritu Santo. Porque lo que se está buscando es salvar lo que se perdió. Porque las señales nos siguen. Las señales siguen al mensaje. Y en ese sentido, cuando yo leía esto, yo decía, hay algo sutil que tenemos que explicarnos a nosotros mismos y entender, porque el apóstol nos dice que miremos las escrituras atentamente. Cuando vamos a Génesis, vamos a tratar de recordar lo que la serpiente le dijo a Eva. Sabe Dios bien que el día que ustedes coman del fruto del árbol del bien, del mal, el árbol de la ciencia, seréis igual a Dios. O sea, que el pecado del hombre viene como consecuencia de querer ser igual a Dios. Sin embargo, cuando vamos a Filipenses, que es lo que leímos ahora, vemos el contrapeso. ¿Qué está diciendo? Que Jesús no estimó ser igual a Dios. Que nuestra humanidad lo que quiere es poder para parecernos a Dios, ser igual a Dios, a una
posición que Jesús renuncia para venir a salvarnos aquí en la tierra. Por ende, estos dos versículos tenemos que tomarlos y digerirlos. Realmente, ¿para qué estamos buscando poder? Para parecernos a Dios como la serpiente en cuanto a conocimiento, bien y mal, poder contender con Él, hacer muestras poderosas y señales, porque es que el Apocalipsis nos dice que al final de los tiempos vendrá el gran profeta, la bestia, y harán grandes señales y grandes milagros. La palabra nos dice que va a haber un grupo que va a llegar al cielo y dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente, y el Señor nos dice, jamás os conocí. O sea que estamos hablando de poder para qué. Cuando los discípulos llegan en la comisión, llegan gozosos, dice, aún los demonios se nos sujetaban. Jesús está gozoso porque es que eso nos gozamos con lo que Dios hace. Miren, nosotros nos gozamos cada vez que vemos sanidades, cada vez que vemos liberaciones, cada vez que vemos conversiones. Sin embargo, por lo menos en el mío, en el corazón de la pastora, hay un anhelo mucho más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso. Esas son las señales que siguen al evangelio de Jesucristo. Entonces, nosotros nos ponemos ahí, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? ¿Por qué estamos buscando ese que descienda ese poder especial de lo alto? Cuando ellos llegan de la comisión, que el Señor está gozoso con eso, dice, pero gócense más que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Cuando vamos a la historia de Moisés, en uno de los diálogos con el Señor, que Moisés intercede por el pueblo, dice, no los deseches, si quieres, bórrame a mí el libro de la vida por tal de que ellos entren. Ahí vemos el poder de un intercesor. ¿Qué dice Pablo? Yo me quitaría los ojos si fuera posible por tal de que ustedes creyeran. O sea, que el poder que estamos buscando, ¿para qué es? Y tienes que reflexionar en eso, porque es bien importante en estos tiempos donde hay personas amadores de sí mismas. Las personas amadores de sí mismas son personas que tienen unas características narcisistas que toman a Dios para respaldo de todo lo que ellos dicen, para todas sus peleas. Ellos son los que tienen la palabra profética, ellos son los que tienen el control, Dios le habla siempre a ellos no se equivocan, hacen señales, hacen milagros, a veces predican hasta con unción, pero allí tenemos que entonces detenernos y pedirle a Dios discernimiento. ¿Para qué estamos buscando poder? Miren, las manifestaciones del Espíritu Santo nosotros no las podemos controlar. Nosotros no podemos analizar humanamente lo que es un avivamiento. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir si en un lugar hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo, pero la conversión no es la esencia. Si no hay arrepentimientos, no ha llegado el poder del avivamiento. Estamos en una manifestación poderosa del Espíritu Santo, pero el poder que nosotros tenemos que pedir es el poder de impactar para salvación de aquellos que se pierden. Hace poco, en un tiroteo, asesinaron a un niño de 4 años y a 2 jóvenes. Hace poco, un joven militar se equivocó de ruta en el Tuque en Ponce y lo mataron porque ellos tenían control de esa carretera. Hemos visto titulares de que aumenta el número de maltrato y abuso sexual contra menores en Puerto Rico. Nos está llamando el Señor simplemente a una manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia, o esa manifestación del Espíritu Santo lo que hace es capacitándonos, preparándonos y llenándonos de poder para una comisión más profunda. Por ende, volvamos nuevamente. ¿A qué te aferras? ¿A qué te agarras? ¿Qué tienes que soltar? Que todavía retienes, que todavía tú estás determinando lo que es bueno o es malo en tu conocimiento de Dios, le estás imponiendo tu agenda o le estás imponiendo tu horario, lo estás sometiendo a tu trabajo, o estás como los discípulos que le dicen a Jesús, Pedro, que no te acontezca eso, que estaremos hablando de Pedro en nuestra próxima sección, porque Pedro es interesantísimo. O estamos diciéndole al Señor, yo no quiero poner mi conocimiento, yo quiero, Padre,
yo quiero, Señor, que tú me des revelación y sabiduría del conocimiento tuyo para hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me ha agradado, tu voluntad es siempre agradable y perfecta, porque Jesús no estimó ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó. El poder que estamos pidiendo conlleva despojarnos de nuestra humanidad, conlleva el reconocer que somos polvo, como dice el salmista, reconocer que somos vasijas de barro, reconocer que Dios quiere hacer algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, reconocer que Dios nos puede utilizar de tal manera que el pecador se arrepienta y los pueblos y nuestra isla de Puerto Rico vuelva a los pies del Señor. Te dejo con esto para que reflexiones. En el próximo segmento trataré de hablarte un poquito de Pedro y un poquito de Jonás, para después al cierre comentarte lo que entiendo que debe ser la conclusión de mi reflexión. Pero vuelve nuevamente a pensar. Es tu conocimiento, tú controlas, tú tienes el poder de decidir lo que Dios quiere o no quiere, cómo se manifiesta, cómo lo hace, cómo lo anuncias. O tú simplemente te rindes a esperar la poderosa manifestación de lo alto para que nos impacte por amor al pecador que se pierde. Y si nos impacta por amor al pecador que se pierde, hay solamente un mensaje, que es locura para aquellos que están en el conocimiento humano, pero es poder de Dios para aquellos que se arrepienten, y ese mensaje es el mensaje de la cruz. No te vayas, regresamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Hablemos un poquito de Jonás. Jonás recibe una orden de que vaya a Nínive y predica un mensaje de que el Señor va a destruir a Nínive, que lo va a hacer destruir. Y Jonás dice: no voy para allá. Se monta en un barco, el Señor lo manda para el norte, él se va para el sur. Viene una gran tormenta que amenaza con hundir al barco, y Jonás, como vemos al final del libro, dice: yo sé que tú eres bueno, confiando que Dios es bueno. Él está durmiendo allí. Digo, yo creo eso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero él está durmiendo hasta que el capitán le dice: oye, estamos a punto de perecer y tú estás durmiendo. Y ahí en ese momento, Jonás le dice: mira, yo tengo un problema con mi Dios y yo estoy en desobediencia. Entonces dice que esa gente, aplicando el conocimiento suyo, hacen todo lo posible por salvar a Jonás. Entonces ven que la cosa no cambia, la cosa arecia, perdieron económicamente, fracasan porque tienen que echar toda la mercancía. El barco no, la tormenta no para, pero el barco no se hunde, hasta que Jonás le dice: mire, tíreme por la borda. O sea, Jonás, en vez de decirle: volteen el barco y llévenme a Nínive, dice: tírenme por la borda. Pero Jonás se lleva una sorpresa, porque el Señor quiere salvar a Jonás. El Señor no quiere que Jonás se pierda, porque Jonás está en desobediencia y viene un pez grande, se lo traga. Hoy en día sabemos que hay un pez que tiene las dimensiones perfectas para que un ser humano esté dentro de él y que pueda sobrevivir el número de días que Jonás sobrevivió. Vayan, estudien bien el texto, estudien los recientes descubrimientos y verán que ese pez existe y no es una ballena, porque en ningún sitio en la palabra dice que fuera una ballena. Volvemos a nuestro conocimiento, decimos que es una manzana, dice que es un fruto, decimos que es una ballena y dice un pez grande. Esas son las cositas, porque eso digo que el apóstol nos dice: leamos atentamente la escritura, y ahí nos daremos cuenta que mucho nos equivocamos y dependemos del Espíritu Santo. Entonces
Jonás se lo traga la ballena, el pez grande, ya me iba a equivocar, el pez grande, y allí Jonás decide obedecer. Después de 3 días, decide obedecer. El pez lo vomita allí en las playas y él va y predica a Nínive y no le dice que se arrepientan, pero esa gente tiene que haber escuchado el nombre de Dios porque se fueron a ayunar y a pedir perdón. Jonás se sienta ahí arriba. El Señor le manda una calabaza que le cubra y le dé sombra. Y Jonás se sienta ahí en prime time a mirar cómo Dios va a destruir a Nínive. Y se enoja porque Dios perdona a Nínive. ¿Algún parecido con nosotros que quisiéramos que el Señor eliminara un montón de cosas que cuando hablamos con coraje? Sabrá Dios cuántas veces yo he traído aquí un invitado que tú estás molesto y dices, ¿pero por qué trae esa persona? Que si esto, que si lo otro. Oye. No estamos pidiendo poder de impactar para salvación. No estamos dando poder para dar testimonio de Cristo. No estamos pidiendo poder para despojarnos de nuestras propias creencias y llenarnos del amor de Dios hacia el pecador, hacia el que piensa distinto, en no creer que soy superior, en tomar en cuenta que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es que te quiero llevar allí, porque sé que en ocasiones hay choques, ¿verdad? Porque yo como Jesús camino entre pecadores. No me interesa caminar entre los que no tienen necesidad de médico, porque los que no tienen necesidad de médicos deberíamos estar caminando entre aquellos que sí necesitan un médico para la salvación de sus almas. Entonces Jonás se enoja y Dios vuelve y usa la naturaleza, y esta vez no usa un pez grande, usa un gusanito. Y el gusanito mata a la calabacera que creció en un día. Entonces Jonás le da coraje con el calor, dice, yo me quiero morir. O sea, era colérico sanguinario. Y el Señor le dice, oye, te da coraje a ti por la muerte de la calabacera que te cubría, y yo, que esa gente no sabe ni dónde es la derecha ni la izquierda, tú quieres que yo los mate a todos habiendo arrepentido. O sea, qué gran enseñanza nos da Jonás. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando la persona recibe el poder del evangelio, y cuando la iglesia se atreve a decirle a la sociedad, si sigues alejada de Cristo, lo que te viene es perdición, la iglesia ya está recuperando el poder del evangelio, porque el que no cree ya está condenado. Y eso es voluntario. Pero la Biblia dice que si no lo acepta, unos van para el infierno y otros van para el cielo. Ay, que no menciones el infierno. Oye, ¿cuántas veces lo mencionó Jesús? ¿Cuántas veces Jesús no mencionó a Satanás, a nuestro enemigo el diablo? Un montón de veces. ¿Por qué yo no lo puedo mencionar si la Biblia dice que yo tengo que imitar a Jesucristo? Volvemos nuevamente. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Qué poder tenemos? Pues Jonás se va, y en ese proceso extraordinario nos vamos a trasladar un momentito al evangelio. Jesús está haciendo un montón de milagros. Sanando enfermos, cojos, ciegos, mancos. Y en ese proceso se le acerca a los religiosos y le dice, ¿qué señal tú haces? Oye, mire, el que no va a creer, usted puede resucitar a un muerto como Lázaro y no va a creer. Y el Señor le dice, ustedes lo que van a recibir es la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? 3 veces en el vientre de la tierra, 3 días muerto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que su muerte es una señal poderosa para los que no creen del evangelio de Jesucristo. Jesús murió en la cruz, fue enterrado y como hombre murió, y al 3er día resucitó. Ese que vino allí resucita de la muerte para traer la salvación. Esa es la señal que nosotros tenemos que predicar, que Jesucristo se despojó a sí mismo, se hizo hombre, caminó entre nosotros haciendo bienes y sanidades, predicando el evangelio de salvación, de arrepentimiento. Fue a la cruz, murió por nosotros, declaró que su plan estaba consumado, entregó su espíritu, fue a la tumba, estuvo 3 días en la tumba y al 3er día resucitó, caminó entre nosotros y hoy está sentado a la diestra de los cielos. Ese mensaje, para ese mensaje es que necesitamos poder. Es la señal de Jonás para aquellos religiosos y para aquellas personas que no entienden. Ese es el evangelio. Vamos a ver un momentito a Pedro, los minutos que nos quedan, a ver si nos da. No fue Pedro el que caminó por las aguas.
Pero miró la tormenta y se hundió. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo le faltaba a Pedro. No fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu. Y más adelante rápido le dice, cuando Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a la cruz, que se cumpla la Escritura. No fue Pedro el que le dijo, no te acontezca esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No fue Pedro el que estaba en el monte de la transfiguración, con sus ojos muertos de sueño, que aparecen Elías, Moisés, Jesús. El Padre dice, este es Jesús, a él oíd. No a Moisés ni a Elías, es a Jesús. Y Pedro dice, ay, vamos a hacer aquí unas casetitas de campaña y vamos a quedarnos y no bajar, porque estaba turbado y estaba hablando necesidades. Ese es Pedro. No fue Pedro el que está cuando arrestan a Jesús, saca la espada y le tumba la oreja a uno porque está dispuesto a matar en su conocimiento militar y político. Que las cosas se hacen así. El Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Yo no vine a eso. Y le pone la oreja en su sitio a la persona. Y ese mismo Pedro, que unos momentos antes está sacando una espada, está negando a Jesús 3 veces. No es el mismo Pedro que ve que la tumba está vacía y después lo encontramos en el encuentro cuando Jesús pasa la puerta cerrada 2 veces. ¿No es el mismo Pedro? Oh, Pedro posteriormente, cuando Pablo llega, le dice, mira Pedro, cuando los judíos no estaban, tú no judaizabas, pero ahora estás judaizando, no seas 2 caras. Pedro no se enoja con Pablo, Pedro corrige la situación porque acepta la amonestación cuando viene por la palabra. Pues ese mismo Pedro es el que está en Pentecostés, el Pedro que negó a Jesús, el Pedro que cuando fue llamado, el Señor le dijo, yo vine a hacerte no pescador de peces, yo vine a hacerte pescador de hombres. Ese mismo Pedro es el que baja de allí con el fuego del Pentecostés, con el poder de lo alto, y le dice, ustedes mataron al Cristo, ustedes lo crucificaron, pero Él vino a esto, hay salvación, hay perdón, hay vida eterna en Jesús, lleno de poder de salvación. Y tenemos el mensaje de Pentecostés donde se convierte en 3,000 personas. El de Nínive fue una ciudad, con Pedro fueron 3,000. ¿No se le parece que necesitamos poder para dejar de decirle a Dios, no me mandes a Nínive porque yo no quiero ir? ¿No creen ustedes que necesitamos poder para guardar la espada humana y tumbarle la cabeza al que no piensa igual? ¿No creen que necesitamos poder para mantenernos consistentes cuando la duda nos ataca y saber que Jesús vino a salvar lo que se había perdido? Ambos casos de 2 coléricos sanguíneos son los 2 mensajes evangelísticos más poderosos registrados en la palabra. Ese mismo Pedro, que era ambivalente, que hoy estaba aquí, estaba allá, se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén y se convierte en el hombre que se despoja de todos sus criterios humanos y acepta que donde está la salvación es única y exclusivamente en Jesús, su muerte de cruz, su resurrección y su ascensión. Ese es el mensaje para el cual necesitamos poder. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Están los caminantes de Emaús. Se le acerca este hombre, empieza a hablarle. Ellos lo invitan a que se queden con él, no lo reconocen. Y cuando parten pan, se dan cuenta que es Jesucristo. Y de repente Jesús desaparece. Y él dice, eres el Señor. Y va y se lo dicen a los discípulos, pero los discípulos siguen encerrados. Y dice, no ardía nuestro corazón cuando se nos abría la Escritura.
¡Wow! Cada vez que vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, Jesús dice, es necesario que se cumpla la Escritura. Es necesario que se cumpla la Escritura. ¿Para qué queremos poder? Para que la palabra de Dios nos dé testimonio de Jesucristo. Dice el Señor a los religiosos, ustedes creen que la Escritura es la verdad y no se dan cuenta que la Escritura da testimonio de mí. O sea, nosotros necesitamos que nos arda el corazón, humillarnos delante del Señor y decirle al Señor, nosotros no queremos otra cosa que no sea el fuego derramado del Pentecostés, que podamos salir a salvar lo que se pierde, que tú nos lleves de convicción de pecado, que podamos predicar la convicción de pecado basado en el poder de la cruz, no en los señales y los milagros, no en las sanidades, que eso va a venir, eso está escrito, la iglesia va a crecer, pero ¿sabes qué? Yo conozco un avivamiento que cuando se dio, hoy se reconoce que era un avivamiento genuino, pero los líderes religiosos le pusieron candados a aquella iglesia para que no pudieran entrar. Y la gente rompió los candados y hubo un gran y poderoso avivamiento aquí en Bayamón en los años 30. Hoy lo idolatran, lo adornan. Aquello fue una guerra contra gente que decía esto no es un avivamiento, pero allí comenzó la gente a convertirse y nosotros venimos a decir en este programa, vamos a pedirle a Dios no menos que aquello que recibió Pedro, aquello que recibió Pablo, que estaba confundido y el Señor le enderezó el camino. Ese poder que lleve a la iglesia a salvar al pecador, donde cada uno ve a su hermano como superior a sí mismo y que nos despojemos de nosotros mismos, que dejemos nuestras metas y aflicciones y dejémosela al Señor, porque nuestros sueños están en sus manos, pero el sueño del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, que la gente se convierta. Dejemos al Espíritu Santo que añada a la iglesia los que han de ser salvos, porque el Espíritu Santo es el que los va a traer, porque yo pido al Señor que nosotros lo que tengamos es poder de salvar al que se pierde. Por eso les contaba aquí en la iglesia de la Senda Antigua, que aún con señales y con milagros, la iglesia se está tirando y postrando, pidiéndole al Señor un poderoso avivamiento, porque lo que mueve el corazón de la iglesia es la salvación del que se pierde. Ya comenzó, no se va a detener, va a seguir, pero quien lo va a dirigir es Dios y probablemente nos va a sorprender de manera maravillosa. Dios te bendiga. Y espero que mis palabras te hayan confrontado el corazón. Hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.